El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Ya, ahí sí, faltaba activar el micrófono, estábamos sin micrófono. Chiquillos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Veo que hay gente en el chat, gente nueva, gente antigua. Estas ya son las últimas clases de lenguaje, así que ya vamos a empezar a ver, parece, un cierto aumento en la gente que está en el chat. Debido a que, tal como avisó alguien por ahí, morrocotudo que avisó, ¿cierto? Quedan 38 días para la PSU. 38, es decir, casi poquitito más de un mes. Así que no panda el cúnico, como se decía por ahí, ¿cierto? Así que tranquilidad, calma, pero esto no es un simulacro. Efectivamente, ya son las últimas clases que vamos a tener acá en puntaje nacional. Ahora bien, la clase del día de hoy es la última, pero la última en lo que se refiere a contenidos. Las próximas clases, 3 clases que nos quedan, es decir, este viernes, el próximo y el próximo, vamos a tener un repaso en relación a todo lo que estuvimos viendo dentro del año, sobre todo para esas preguntas que salen mucho, ¿cierto? Que se repiten constantemente en el chat y además pensando también en aquellos que buscan salvarse de alguna manera para esto. Así que, chiquillos, comenzamos la clase del día de hoy. Y el día de hoy precisamente ya nos toca la segunda patita de esta última parte de lo que es el temario de la PSU de lenguaje. Lo hemos dicho varias veces. El temario de la PSU de lenguaje involucra los tipos de texto. ¿Por qué? Porque la PSU de lenguaje no tiene preguntas de contenido, sino que tiene preguntas de comprensión lectora. ¿Qué tipo de textos nos van a entrar en la PSU? Texto literario, que ya lo revisamos. Texto no literario, que también ya lo revisamos. Y ahora ya nos queda esta última patita, como decíamos, ¿cierto? Que son los medios de comunicación masiva. La clase anterior, el viernes anterior, ya vimos parte de estos medios de comunicación masiva. Pero decíamos que nos queda ahí una última patita, una última colita respectivo a lo que son precisamente estos medios. Y dejamos precisamente para lo último lo que vendrían siendo tipos de textos que están dentro de la comunicación masiva. ¿Cuál es este tipo de texto? La prensa escrita, que es otro de los elementos que componen estos medios de comunicación masiva. Belén nos dice, casi nunca preguntan realmente esto. Por supuesto, porque no preguntan directamente por medios de comunicación masiva, sino que, por ejemplo, dentro de los textos nos puede aparecer un reportaje, una crónica, una entrevista, etcétera. Entonces, por eso mismo, y como ya hemos dicho hace muchas clases que lo venimos repitiendo, es importante saber ciertas cosas estructurales o ciertas cosas definitivas en relación a lo que son los tipos de texto. ¿Por qué? Porque de esa manera sabemos hacia dónde está enfocado, qué es lo que quiere lograr y de esa manera solucionamos varias preguntas de comprensión de lectura, como por ejemplo, cuál es la intención del autor, qué es lo que se persigue lograr con este texto, etcétera, etcétera, que son tipos de preguntas que nos van a hacer sí o sí en la PSU, en la parte de comprensión de lectura. Entonces, tal como decíamos, hoy revisamos estos medios de comunicación masiva, la última patita que es
prensa escrita. Consideramos prensa escrita a este medio de comunicación impreso o digital que se entrega a través de periódicos o revistas. Y aquí sumamos también los diarios. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el diario y el periódico es que el diario se entrega a diario y el periódico se entrega periódicamente. Es decir, diario podemos encontrar ese periódico que se edita todos los días, siempre. Las últimas, en el caso de Chile, ¿cierto? Las últimas noticias, la tercera, no sé, la segunda, el Publimetro, no sé. Y en el caso de los periódicos, aquellos que se editan con cierta periodicidad, es decir, que se editan cada cierto margen de días, semanalmente, solamente los fines de semana, quincenalmente, etc. Y en ese sentido podemos encontrar ahí, por ejemplo, el diario de Clinic, que no se edita todos los días, sino que se edita cada ciertos números. Entonces, este diario o esta prensa escrita nace, ¿cierto?, a partir de la invención de la imprenta, que fue una de las grandes revoluciones que nosotros tuvimos como humanidad, pues dejamos de lado la reproducción textual y a mano además y pasamos ya a producir en masivo, pasamos a producir a gran escala, podríamos decirlo. Por lo tanto, el contenido, todas las cosas que se querían informar, se democratizaron, pudieron llegar mucho más lejos y pudieron llegar a muchísima más gente. Por eso dice ahí que gracias a la invención de la prensa escrita, se considera la primera manifestación de la cultura de masas, porque por primera vez la humanidad, luego de la invención de esta imprenta de Gutenberg, ¿qué es lo que hizo? Logró que este contenido llegase a todo el mundo, ya sea de noticias o informaciones cercanas o ya sea lejanas. ¿Qué finalidad tiene la prensa escrita? La misma que tienen en el fondo los medios de comunicación masiva, todos: informar, entretener, orientar y formar opinión. Y aquí nuevamente vamos a recurrir a una frase que dijimos en la clase anterior, pero que no es una frase mía, sino que es la frase de un mismo periodista, ¿cierto? Que decía algo así como: el que no está informado no puede tener opinión. Precisamente porque a través de la prensa nosotros nos informamos y a través de esa información vamos generando ciertos juicios, ciertas críticas, vamos generando en el fondo conocimiento. Entonces, dentro de lo que son los géneros periodísticos, me voy a desaparecer porque no se alcanza a ver todo. Ahí sí. Dentro de lo que son los géneros periodísticos, vamos a identificar tres grandes ramas. Ahora, ojo con esto. Cuando identificamos estas grandes ramas, por decirlo de alguna manera, vamos a también decir que estas no son definitivas ni tampoco son definitorias. ¿Por qué? Porque el género periodístico, al igual, va avanzando junto con la sociedad. No es tan así con lo que ocurre con la televisión o lo que ocurre con la radio, ¿cierto?, que tiene ciertas características más estructuradas. El periodismo, la prensa escrita particularmente, tiene esta cosa que va a ir mutando muy rápidamente, pues tiene que responder rápidamente a lo que necesita la sociedad. Un poco lo que le pasa, ¿cierto?, a Internet, que decíamos que era este último medio de comunicación masivo que aparece y que es uno de los más cercanos a la gente. Entonces, los géneros periodísticos los vamos a dividir en periodismo informativo, periodismo interpretativo o investigativo o periodismo de opinión. Cuando hablemos del periodismo informativo, tal como dice su nombre, la finalidad del periodismo informativo es entregar información. Nos cuenta datos, nos expone hechos, nos entrega estadísticas, nos entrega elementos de la realidad. Desde ese punto de vista, el periodismo informativo se acerca muchísimo más a lo que es el texto no literario, pues utiliza cierto tipo de lenguaje, ¿cierto?, que es el lenguaje denotativo, que era este lenguaje más firme, más directo, que no daba lugar a interpretaciones, precisamente porque el periodismo informativo lo que hace es contarnos sin emitir juicios de valor. Nos cuenta para que nosotros formemos nuestras opiniones en relación a los elementos. Y por eso mismo el ejemplo que podemos dar de periodismo informativo lo encontramos en la estructura de la noticia y además de la entrevista. En el caso del periodismo interpretativo o investigativo, lo que vamos a encontrar es una profundización de la información y a través de esta profundización vamos a poder también encontrar ciertos datos o ciertas interpretaciones en relación a los hechos.
Por eso mismo, el periodismo interpretativo o investigativo ya no va a estar tan ligado a lo que es la denotación y tampoco a los textos no literarios, sino que van a estar más ligados a lo que es el texto mixto. Mezcla, ¿cierto? Mezcla esta capacidad de tener elementos tanto objetivos como subjetivos, pero de todas maneras sigue primando, en el periodismo interpretativo o investigativo, sigue primando sí o sí el elemento objetivo. Ahora bien, la interpretación o la investigación, ¿cierto? Este elemento mixto que nosotros estamos considerando, no vienen de parte del periodista o no vienen de parte de la persona, del emisor de el reportaje, la crónica o la crítica que decíamos que tiene que ver con este periodismo interpretativo e investigativo, sino que tiene que ver de parte de las personas que, por ejemplo, le hacen el reportaje, la persona en relación a la que hacen la crónica o también la persona que realiza la crítica. Y finalmente tenemos el periodismo de opinión, donde tal como dice el nombre, en el periodismo de opinión sí se manifiesta directamente la opinión del periodista en torno a la información que se va presentando, tratando de convencer a nosotros los receptores, de que la posición sobre el tema es correcta. Es decir, el periodismo de opinión ya deja de lado prácticamente la objetividad y lo que está primando acá es la subjetividad. ¿Qué podemos encontrar aquí de ejemplo? El editorial o también la columna o artículo de opinión. Daniela Asensio está preguntando ¿por qué la crítica está en periodismo interpretativo si es como una opinión? Precisamente porque la crítica interpreta elementos que son parte desde el punto, que son elementos de los hechos. El periodismo interpretativo lo que hace es investigar un dato y arrojar ciertas luces en relación a lo que puede o no puede pasar. Desde ese punto de vista, si bien tal como tú dices, ¿cierto? Lo que prima aquí o lo que aparece aquí es una opinión, lo que en realidad está primando, es decir, lo que engloba todo eso es más bien la objetividad. Entonces, si vemos esta escala, ¿cierto?, de los elementos del género periodístico, que encontramos el periodismo informativo, el periodismo interpretativo o investigativo y el periodismo de opinión, nos vamos a dar cuenta que nos enfrentamos a esto. Es decir, vamos a ir desde lo más objetivo hacia lo más subjetivo. Es decir, en la escala, por un lado vamos a tener el periodismo informativo como lo más importante, va a tener su objetividad. El periodismo interpretativo o investigativo ya da ciertas luces de subjetividad y el periodismo de opinión ya es más bien subjetivo. No por eso deja de lado los elementos o los hechos que nos quieran contar, pero de todas maneras es muchísimo más subjetivo, pues se está dando a conocer, por ejemplo, la opinión o la línea editorial del periódico o de la publicación, de la persona que esté realizando el artículo de opinión, etcétera, etcétera. Se me perdió el mouse. Ya, ahí sí. Entonces, cuando nos encontramos acá, periodismo informativo, vamos a ir levemente acercándonos hacia lo que es más subjetivo en lo que es la entrega de información. Entonces, dentro de esta escala que nosotros veíamos, ¿cierto?, que teníamos ahí la noticia y la entrevista, reportaje, crónica, crítica, editorial, columna o artículo de opinión, nos vamos a ir acercando hacia la subjetividad, tal como decíamos. Y partimos con la idea de la noticia. La noticia es un texto expositivo de carácter informativo, es decir, nos va exponiendo, nos va informando, no nos va normando, por eso hacemos la separación ahí entre este texto expositivo informativo, ¿cierto? Nos cuenta, nos narra, nos da a conocer elementos de la realidad. Por eso también dice ahí, informa de hechos actuales, novedosos y sorprendentes que provocan interés a la gente. Generalmente las noticias impactan de alguna manera con su novedad, pero después, a la medida que a la noticia se le van agregando datos nuevos, esa noticia se va revitalizando, se va refrescando y cada vez que con estos datos nuevos va siendo también nueva. Por lo tanto, si bien aparece, por ejemplo, muchas veces una persona nombrada en las noticias, se van presentando elementos nuevos en relación a esa persona y por eso podemos decir que es novedoso.
Presenta los hechos con objetividad, de manera clara, concreta y concisa. La noticia, vamos a ver un ejemplo de noticia en la próxima diapositiva, pero la noticia, ¿cierto? En general son de una extensión más bien corta. ¿Por qué? Precisamente porque tiene que responder estas preguntas y nada más. Toda la información que aparezca después es accesoria, no es necesaria para la entrega de la información. Por eso decimos que es clara, concreta y precisa, porque no es un texto muy extenso ni muy amplio. ¿Cómo se puede extender o ampliar los elementos, por ejemplo, de alguna noticia que haya causado gran impacto? Sobre todo, por ejemplo, cuando mueren las personas que son de alta importancia, que muera un presidente o muera no sé quién. En ese caso se empiezan a armar, por ejemplo, periódicos a través de las noticias, crónicas, reportajes, pero todos en relación a la misma persona. La noticia entonces es cortita y va a responder a estas 6 preguntas que en inglés son conocidas como las 6 Ws. También dicen las 5, depende de si se le suma o no se le suma una de las preguntas. Estas preguntas son ¿qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Decimos que son las 6 Ws porque en inglés estas preguntas todas parten, ¿cierto? Su traducción, todas las preguntas parten con W, básicamente. Entonces, ¿qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué? ¿Y dónde van apareciendo estas preguntitas? Precisamente aquí, en el cuerpo de la noticia. Ahora, no vamos a leer la noticia. ¿Por qué? Y esto tiene este elemento bien importante. ¿Por qué no lo vamos a leer? Porque las primeras clases de comprensión de lectura que tuvimos durante el preuniversitario, decíamos, una de las estrategias que nos sirve un montón, nos sirve muchísimo para comprender mejor los textos es precisamente el antes, durante y después de la lectura. ¿Por qué les estoy mencionando esto acá? Porque así como el género lírico, el género dramático, es fácil reconocerlo a través de su simple estructura, la noticia también es fácil reconocerla a través de su estructura. ¿Por qué? Porque la conocemos precisamente y porque tiene una estructura bien particular. Tiene este elemento del epígrafe o antetítulo, que es esta pequeña línea que trata de resumir muy brevemente, es una síntesis de la síntesis de la síntesis de la noticia, ¿cierto? Nos da un pequeño adelanto de la noticia. Después nos aparece el titular, donde ya se empieza a condensar y se demuestra lo más importante de lo que se vaya a hablar en la noticia. Después, no siempre, tenemos esta bajada o subtítulo, que es un elemento concreto en relación a lo que se muestra. Y donde tenemos el lead o la entradilla y el cuerpo de la noticia, vamos desarrollando estas preguntas que aparecían en la diapositiva anterior, ¿cierto? Que eran el qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué. Y estas preguntas, si se fijan, aparecen en este orden descendente en relación a su importancia. Siempre lo más importante va a ser el qué y el quién. Después ya vamos desglosando y nos vamos al cuándo, dónde, cómo, por qué. Ahora, si se fijan, esa estructura, ¿cierto? Es muy similar, muy parecida a la que nosotros vimos, donde lo vimos en plan de redacción. Cuando decíamos, ¿cómo ordenamos plan de redacción? Ese ítem que a muchos les cuesta. ¿Cómo se ordena plan de redacción? Desde lo más general a lo más particular, desde la información más amplia a la información más concreta, a los ejemplos generalmente. Entonces, la estructura de la noticia tiene exactamente la misma estructura, de lo más general a lo más particular. Entonces, si a nosotros en la PSU nos aparece dentro del Flexible un texto que tenga esta estructura, inmediatamente, ya ni siquiera sin leerlo, vamos a saber ya que se trata de una noticia y que por ende nos estamos enfrentando a un texto de tipo no literario, nos estamos enfrentando a un texto de tipo informativo. Por lo tanto, lo que va a primar, ¿qué son? Los hechos objetivos. ¿Qué tipo de lenguaje va a utilizar? Lenguaje denotativo. Y así yo ya me voy armando previamente, sin haber leído nada, voy estructurando mi lectura, voy estructurando mi cerebro, voy a decir, si dentro de las alternativas a mí me dicen, la finalidad de este texto es entretener, la noticia no entretiene, la noticia informa. Por lo tanto, inmediatamente ya sé que esa propuesta imposible que sea correcta.
Desde ese punto de vista, entonces, chiquillos, importante conocer las estructuras. De los otros elementos que vamos a encontrar, siempre yendo desde lo objetivo a lo subjetivo, es la entrevista. La entrevista va a reproducir una conversación entre un periodista y su entrevistado, o entre el entrevistador y el entrevistado, ¿cierto? Basado en un cuestionario básico que generalmente se realiza antes de ir a la entrevista. El periodista es una persona seria, educada, se estudia periodismo, probablemente algunos de ustedes en el chat quieren estudiar periodismo, eso yo no lo sé, pero por ejemplo, si ustedes quisieran estudiar periodismo, ya se tiene que ir sabiendo que hay que estudiar mucho, hay que leer mucho y hay además que investigar mucho. E incluso en las entrevistas, como uno tiene que hacer las preguntas antes, también hay que investigar, por supuesto, antes de la entrevista. Entonces, ¿cuál es el propósito de una entrevista? Recoger información, por supuesto, y además las opiniones del entrevistado, tratando de reconstruir un acontecimiento. Por eso yo les decía hace un rato, ¿cierto?, que aquí vamos de lo objetivo a lo subjetivo, pero muchas veces la subjetividad no viene desde el punto de vista del periodista, sino que viene desde el punto de vista del entrevistado. Ahora bien, alguien por ahí en el chat, no sé exactamente quién fue porque ahora no lo alcanzo a ver, pero Luplank dijo que una periodista dijo que la objetividad no existe. Efectivamente, la verdad es que si nos concentramos y nos damos cuenta de cómo están estructurados los periódicos, las noticias de la televisión, etcétera, la objetividad en el periodismo podríamos decir no existe. Ahora, para el papel, para las leyes, para la crítica, para la teoría, el periodismo es objetivo, pero sabemos que este elemento va avanzando de a poco y en realidad la subjetividad aparece siempre dentro de una noticia. Ahora bien, esta entrevista generalmente lo que permite, y por eso aparecen las entrevistas en los periódicos o en las revistas, lo que permite es que el público se acerque un poco más a la persona que están entrevistando. Pues aquí no solamente nos estamos enfrentando ante la opinión o ante lo que nos quiera decir el periodista o el entrevistador, sino que aquí nos estamos acercando directamente a la fuente real, a la persona que tiene que ver con el hecho que se está, por ejemplo, investigando. Si se está hablando acerca de un conflicto que hubo, por ejemplo, en el Sename, que hace poquito hubo uno de ese tipo de conflicto, ¿a quién habría que entrevistar? Bueno, habría que entrevistar a la ministra de Justicia, habría que entrevistar tal vez a personas ligadas al ámbito educativo, personas ligadas al ámbito de la educación inicial, personas ligadas a el Ministerio de Salud, que también tienen mucho que decir ahí, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, la entrevista para el periódico es un elemento sumamente atractivo, ya que de esa manera genera que muchos más lectores se interesen en lo que se está presentando, porque el lector se acerca sin quererlo, ¿cierto? Se acerca virtualmente a el entrevistado. Tenemos varios tipos de entrevistas, eso sí, tenemos entrevistas noticiosas, de opinión, de semblanza, y además también aquí aparecen las encuestas. Y aquí ya nos vamos acercando un poco a un elemento, a un concepto que habíamos hablado, que son los textos discontinuos y que van a aparecer por ahí más adelante también en algún otro tipo de texto. Noticiosa, cuando nos acercamos precisamente a un hecho y nos acercamos a las personas que tengan que ver con este elemento. De opinión, cuando vamos a buscar la opinión de un experto. De semblanza, cuando le hacemos la entrevista a alguna persona de interés público y se va dando a conocer elementos importantes correspondientes a su vida. Y finalmente las encuestas, que las encuestas precisamente entregan la opinión de la masa, entregan la opinión de todas las personas para las personas. Por eso mismo decíamos que la entrevista es un medio tan importante para el periódico, porque llama muchísimo la atención, pues es muchísimo más transversal que cualquier otro de los tipos de textos que se puedan presentar en la publicación, en la prensa escrita. Por eso mismo acá tenemos un ejemplo, ¿cierto? Que si se fijan, y me voy a desaparecer un momento para que se vea bien, si se fijan en este elemento, ¿cierto? Tenemos a la simple vista, tenemos el elemento de la estructura. Tenemos un pequeño
titulillo ahí arriba, ¿cierto? Que nos especifica a quién va a entrevistar, el gran título destacado de alguna manera y también las preguntas destacadas e incluso numeradas con sus correspondientes respuestas. Ahora, ese caballero que aparece en la foto uno dice, bueno, ¿y quién es ese pelafustán? Ese pelafustán es Cristian Espinosa, director de la consultora de cobertura digital. Ok, es un director de una consultora en relación a cobertura digital. ¿Y cómo entonces, de qué se va a tratar la película, la entrevista? Bueno, el título ya me dice, los intentos de restringir Internet generan efectos contrarios a los gobiernos. Por lo tanto, si me hablan en el título, me dicen qué es lo que voy a entrevistar o hacia dónde voy a dirigir mi entrevista, y digo ya, ok, vamos a hablar acerca de Internet, lo más lógico es que yo entreviste a una persona ligada al mundo de lo que es Internet. ¿Quién mejor que, entonces, este pelafustán, que ahora ya le vamos a cambiar y le vamos a decir el señor, porque ya no es un pelafustán, es un señor, Cristian Espinosa, que es director de una consultora relacionada a todo lo que es Internet. Después, la prensa escrita en relación al reportaje. El reportaje es una narración documentada, interpretada y ampliada de un suceso. Por lo mismo, vamos a decir que el reportaje es uno de los elementos donde más se puede apreciar la investigación profunda y detallada de lo que es o lo que fue un suceso. Ahí sí. Ya, entonces, ¿cómo vamos a identificar un reportaje? Porque precisamente se reconoce o se compone por exponer un hecho desde su inicio al estado presente y o a las consecuencias o soluciones. Por eso decíamos que aquí ya empieza a aparecer más fuertemente el elemento subjetivo, porque la persona, el periodista que esté realizando este reportaje, muchas veces va a tener que también interpretar los hechos que él obtuvo para generar lo que decíamos ahí, que se presenta ya hacia el final del reportaje. Lo que son las consecuencias o las soluciones en relación al hecho investigado. Generalmente el reportaje se va a complementar con fotografías e ilustraciones, y estas ilustraciones precisamente corresponden a estos tipos de textos discontinuos que hablábamos anteriormente, que tienen que ver con la inclusión de imágenes, con la inclusión de ilustraciones para detallar y además hacer muchísimo más llamativo el reportaje. ¿Por qué? Porque los reportajes en relación, por ejemplo, a la entrevista o la noticia siempre es muchísimo más amplio, y lo sabemos muy bien en el chat, ¿cierto? Porque decimos, a veces me da lata leer, a veces me da sueño, no quiero leer. El reportaje es más extenso, por lo tanto cansa más y la gente no siempre lo lee. Ahora, adjuntándole ya sea algunas fotografías o adjuntándole algunos de estos textos discontinuos como gráficos, mapas, estadísticas presentadas en algún mapa, ¿cierto? Etcétera, etcétera, hace que a la gente le llame muchísimo más la atención, y además que generalmente esos elementos resumen de alguna manera el reportaje que se está realizando. Se puede reconocer además dos tipos de reportajes, generalmente el que es reportaje objetivo y además también el que es interpretativo. Y ese es precisamente este último el que tiene el elemento de responder hacia el final lo que son las consecuencias o las soluciones. La estructura generalmente la compone un titular o un encabezado y finalmente la entrada o principio que va desarrollando todo el reportaje a continuación. De hecho, acá tenemos un reportaje hecho no hace mucho, es del diario La Tercera, un diario chileno, donde dice la brecha de género que persiste en el financiamiento electoral. Y ahí aparece, si se fijan, un montón de texto, muchísimo texto asociado a ese reportaje, porque ya decíamos, el reportaje es muchísimo más extenso que cualquiera de los otros textos que vimos con anterioridad. Aparece acá una pequeña introducción donde se habla acerca de las motivaciones por la que hacer este reportaje. Y si se fijan, allá, a ver, en la parte superior derecha, si no me equivoco, para ustedes, no sé bien para qué lado estarán ustedes, creo que es la parte superior derecha, aparece ya un gráfico de barras,
un gráfico desarrollado de manera que a nosotros se nos resuma la información que probablemente aparece aquí. Ahora, este resumen es incompleto porque no aparecen, por ejemplo, las soluciones o cómo eliminar este elemento que se presenta ahí, que fue precisamente lo investigado. Pero es un resumen al fin y al cabo y llama la atención sobre todo de la persona a la que le interesen este tipo de textos. Después tenemos también lo que es la crónica. La crónica muchas veces se confunde con noticia. ¿Por qué? Porque la crónica es uno de los textos que generalmente dejamos más de lado. La crónica, a diferenciación de la noticia que tenía toda esta estructura del qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, etc., la crónica va a presentar el hecho, ¿cierto? También va a presentar un hecho, pero la va a presentar ordenada de manera temporal, es decir, desde lo más antiguo a lo más nuevo, que si nos fijamos bien y si nos recordamos bien también, de todas maneras es un tipo de estructura que también vimos en la parte de plan de redacción. Vamos de lo más general a lo más particular. O, es en el caso de la noticia, ¿cierto? O en el caso de textos que representan temporalidad, vamos desde lo más antiguo a lo más nuevo. En la crónica ya se empiezan a presentar ciertos elementos, observaciones personales del emisor, es decir, observaciones personales del escritor o del periodista, haciendo necesario que además éste haya vivido los hechos. Entonces, generalmente las crónicas las escriben las personas que estuvieron ahí presentes observando el suceso sobre el que se hace la crónica. Por eso existen distintos tipos de crónica: la crónica deportiva, la crónica política, la crónica social, la crónica artística, la crónica cultural, donde las personas que realizan estas crónicas generalmente son personas instruidas en cada uno de esos ámbitos. Por eso tenemos, por ejemplo, periodistas ligados al mundo, periodistas de espectáculo, periodistas deportivos, periodistas artísticos, periodistas del ámbito de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso mismo se van separando para que vayan pudiendo también realizar este tipo de textos, que una de las exigencias que mantiene es el hecho de que el periodista sepa y además haya estado involucrado de alguna manera en lo que se presenta. Entonces, acá tenemos una crónica que tiene que ver del punto de vista artístico o del punto de vista histórico. Y si se fijan, la estructura de esta crónica es muy similar a una estructura relacionada a el artículo de opinión. Ya no vemos la estructura tan marcada como vimos anteriormente en el reportaje, en la noticia y también en la entrevista, sino que aquí ya vemos un texto muchísimo más lineal, muchísimo más armado. Y de hecho, generalmente, no siempre, pero generalmente las crónicas nos presentan la fotografía de quien hizo la crónica, precisamente porque ya decíamos, la crónica tiene que realizarla una persona que es periodista y además es entendido acerca del tema que esté hablando. Esta crónica es súper antigua, por cierto. Ya, después tenemos la crítica, que por ahí también se estaban preguntando por la crítica. La crítica, ya sea independiente de lo que se realice, es un análisis y comentario de temas que van a abarcar desde lo político a lo artístico y también es generalmente realizada por algún experto. Presenta elementos tanto objetivos como subjetivos. Informa, orienta y educa a los lectores y es breve, superficial y ágil. Por lo tanto, al igual que en la crónica, la crítica es un texto bastante corto en su extensión. Ahora, ¿qué diferencia podríamos encontrar entre una crónica y una crítica? El autor. En la crónica se presenta el autor periodista. En la crítica se presenta el autor especializado. No necesariamente va a ser un periodista. Generalmente, de hecho, los periódicos o las revistas recurren, van a buscar, por ejemplo, profesores universitarios ligados al ámbito acerca de lo que se está hablando. No necesariamente entonces es un periodista. Entonces, la crítica, al igual que la crónica, va a ir desde lo político a lo artístico, se va a mover entre esos ejes. Ahora bien, este elemento de que presenta elementos tanto objetivos como subjetivos es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, críticas de teatro. Vamos a irnos por ese lado. Tenemos o de cine. Tenemos crítica de cine y generalmente aparecen en la última parte del periódico porque ya son mucho más opiniones personales. Entonces,
tenemos a un crítico de cine y va a criticar la película, no sé, Batman vs. Superman, por poner un ejemplo. Entonces, si el periodista se queda en el simple no me gustó, la encontré muy fome o muy aburrida, porque fome es una palabra muy chilena, la encontré muy aburrida, me quedé dormido en el cine y las cabritas estaban desabridas, no tiene ninguna validez esa crítica. Pero si nos dice, bueno, la encontré muy aburrida porque el guión es muy lento, la presentación de los personajes se realiza de manera tardía, la iluminación no era la adecuada, los efectos especiales eran muy vagos, imprecisos y además se notaba mucho la computadora, eran demasiado, no sé, si empieza allá a detallar los elementos de por qué esa persona no la encontró adecuada o no la encontró buena, ya nos encontramos entonces una mezcla entre el objetivo y además también lo subjetivo. Y como decíamos, esta parte de la prensa escrita, la crítica, generalmente se aparece al finalizar el periódico. De hecho, esta crítica literaria es una crítica que se puede encontrar en el periódico Las Últimas Noticias y generalmente aparece un día en especial, que no me acuerdo exactamente qué día es, pero aparece un día en especial y también aparece con ahí la persona destacada que realiza la crítica. Si se fijan, es un texto cortito. Son 4 columnas, pero alcanzan a ser 1, 2, 3, 4, 5 párrafos apenas. Entonces es un texto corto, de corta extensión, al igual que lo es, por ejemplo, la noticia. Ya, y ya nos vamos acercando al final. La editorial, el editorial, es un texto de corta extensión que explica, valora y juzga hechos actuales. Ahora, el editorial, no la editorial, el editorial es un texto que crea precisamente el editor del texto, el editor de la publicación, de ahí su nombre. Y por lo mismo, las editoriales generalmente, el editorial generalmente no va firmado. Generalmente no va firmado y si va firmado no aparece con el nombre de quien la realizó, sino que aparece a nombre de los editores o aparece el nombre del periódico o aparece el director, etcétera. Pero no aparece un nombre, no firma nadie porque se entiende que el editorial lo crearon en relación a lo que opina la publicación en torno a un hecho. Pero ojo, este hecho sí o sí tiene que ser actual. No pueden hablar acerca de un texto o de un hecho que ocurrió hace millones de años si es que no ha ocurrido nada nuevo en relación a ese texto, porque si no, no cumple las características de editorial. Por ejemplo, cumpliría más bien características de crónica, por ahí andaría, pero no de editorial. Este texto, como decíamos entonces, generalmente está a cargo del director del medio o de los editores, presentando así el pensamiento del periódico frente a un hecho noticioso. Y este elemento de presentar la opinión de la misma publicación se llama presentar la línea editorial, es decir, hacia qué lado va enfocado el periódico. Y por eso es la crítica que decíamos hace un momento, ¿cierto? De que no necesariamente el periodismo es 100% objetivo, porque sabemos que tenemos diarios que representan a ciertas facciones de la política. Tenemos diarios de facciones más de derecha, otros de centro, otros de izquierda, que nos pueden presentar exactamente el mismo hecho, pero cambiándole una palabra, y como sabemos que el lenguaje es interpretativo, que el lenguaje es maravilloso y podemos hacer lo que queramos con el lenguaje, ¿qué es lo que ocurre? Enfocan tal vez la noticia para un lado. Entonces, donde lo pueden hacer libremente, sin que aparezcan estas ambigüedades, podríamos decir ambigüedades lingüísticas, donde lo pueden hacer libremente es en el editorial. En el editorial el diario presenta su posición, su apreciación en torno a lo que está ocurriendo. Un periódico entonces, en la editorial puede decir que el país va muy bien, que ha crecido económicamente, que está maravilloso, que es la copia feliz del Edén, y otro periódico de otra facción política, la contraria, por ejemplo, va a decir Chile ha decrecido enormemente en los últimos años,
no sé, la pobreza ha aumentado, los índices de desigualdad también, tra. Entonces, tenemos dos visiones de país. ¿Por qué? Precisamente porque el editorial es el encargado, la línea editorial es la encargada de mantener estas separaciones. Entonces, si se fijan, el editorial también es un texto muy corto, es muy pequeño y además en ninguna parte, tal como habíamos dicho anteriormente, aparece firmado. No aparece ningún tipo de firma porque se entiende que las personas que realizaron este editorial son o los editores o los encargados máximos en relación a la publicación presente. En ninguna parte está la firma, ni allá arriba, que dice Yanquiwe, que es el nombre del periódico, ni allá al final abajo, porque no es de importancia, ya se sabe que lo crearon los editores. Y finalmente, la columna o el artículo de opinión, muy similar a lo que ocurre con la crítica. Es bastante similar, la verdad. La diferencia está en que la crítica se enfoca en una perspectiva, se enfoca en un hecho. Por ejemplo, lo que nosotros vimos una crítica literaria, ¿cierto? Y estaban criticando un libro. La columna o el artículo de opinión va a ser muchísimo más amplia. Y al igual que, por ejemplo, en la crítica, la columna o el artículo de opinión no necesariamente lo escribe un periodista, sino que también pueden escribirlo expertos en la materia relacionada a la que se esté hablando en esta columna. Entonces, la columna o el artículo de opinión, tal como dice el nombre, presenta una opinión. Es un texto breve, claro y honesto, porque presenta una opinión. La persona ahí que se está presentando se presenta con su nombre, dice quién es y manifiesta su opinión en torno al hecho, ¿cierto? Creado por un entendido en el tema del que habla el artículo. No presenta necesariamente un tema de actualidad, sino que es un análisis a fondo de un solo hecho. Y ahí tenemos la principal diferencia entonces entre lo que es la columna o artículo de opinión y lo que es la crítica. La columna o artículo de opinión se va a tomar de cualquier hecho, de cualquier elemento, sea nuevo, sea antiguo, sea reciente relativo o sea muy extremadamente antiguo. Al contrario, la crítica tiene que centrarse en un hecho nuevo que se esté presentando reciente. Entonces, la columna o artículo de opinión además va a estar firmada por el autor, presentando además también su cargo, porque como decíamos, esta columna o artículo de opinión no necesariamente la escribe un periodista, sino que la escribe un encargado o un entendido sobre la materia. Y acá tenemos un ejemplo de columna o artículo de opinión, puede ser cualquiera de los dos nombres, columna de opinión o artículo de opinión es lo mismo, donde se presenta un gran título, ¿cierto? Corta extensión, muy pequeña, no mucha. Generalmente no superan los 10 párrafos. Igual es harto, me estoy extendiendo, igual es harto. Y nos presentan acá quién lo hizo. Aquí nos están hablando acerca de la gratuidad en la educación. Entonces, ¿quién es la persona que está hablando acerca de la gratuidad en la educación? Cristian Pichara. ¿Quién es Cristian Pichara? Director de Bienestar Estudiantil UCT, Universidad Católica de Talca. Listo. Entonces, ¿es un entendido de la materia? Sí, lo es. ¿Es una persona relacionada al ámbito de la educación como para que pueda hablar acerca de la gratuidad en la educación? Sí, también lo es, porque además trabaja precisamente en un centro de educación superior y la gratuidad está hablando acerca, el fuerte está puesto en la educación superior. Por lo tanto, cumple con los rasgos que estábamos hablando. Ya, nos vamos ahora a la parte de los ejercicios. Estoy leyendo en todo caso, chiquillos, sus preguntas. No es que me las haya saltado, las vamos a dejar hacia el final. Universidad Católica de Temuco me dicen ahí, yo dije Talca. Oh, me pillaron, yo dije Talca. Ya, nos vamos a el texto y aplicando la estrategia que decíamos antes, ¿cierto? Delante, durante y después, sin leer nada, de tinguiririca, dicen por ahí, sin leer nada, pero absolutamente nada, yo ya sé, ya me di cuenta en mi absoluta y completo conocimiento del mundo, ya me di cuenta que me estoy enfrentando a una entrevista. ¿Por qué? Por cómo está estructurado el texto. ¿Cómo está estructurado?
aparece ennegrecida la palabra periodista y aparece ennegrecida la palabra Ángeles Mastretta. E incluso si me voy más adelante, es decir, en la diapositiva siguiente o en lo siguiente que seguía en el texto, en este término, nuevamente nos vuelve a aparecer mencionada la palabra periodista Ángeles Mastretta y aparece destacada de alguna manera. Por lo tanto, sin leer nada, ya sé que me voy a enfrentar a una entrevista. Ya. Y este texto, chiquillos, recuerden, hemos estado trabajando los textos que aparecieron en el ensayo de EMRE del proceso 2018. Esos textos que nos faltaron revisar cuando hicimos revisión de ensayo es precisamente este. Entonces, este texto dice así. Entrevista exclusiva a la escritora mexicana Ángeles Mastretta. Argentina es mi país también. Periodista. Cuando le comunicaron que Mal de Amores había ganado el premio Rómulo Gallegos, usted confesó que lloró durante 2 horas por la emoción. Interrumpe. Ángeles Mastretta. No, pero no era por la emoción, ojalá. Era por la contradicción, porque a mí me enseñaron a aceptar con más naturalidad las tristezas que las alegrías, a ponerle buena cara al mal tiempo. Me dijeron que así era y lo aprendí como una ley. Y no necesariamente aprendí no solo a esperar que me fuera bien, sino que no aprendí a sentir que me merezco lo que me pasa. Estaba Tomás Eloy Martínez entre los finalistas y a mí me parecía que por lógica, por edad, porque él es un gran escritor, tenían que darle el premio a él. Luego yo entendí y he ido entendiendo con el tiempo que los premios son azarosos y que dependen de que la mayoría de los jurados hayan estado de acuerdo en darte el premio a ti y no a otro. Eso no hace mejor escritor que otro, solamente te hace un premiado, lo cual para mí finalmente fue una maravilla porque he aprendido, después de eso, a decir sí gracias, qué bueno que esto me pasó, y a abrir las manos y cerrar los ojos y a aceptar lo que la vida me va dando. Porque lo viví primero como un ataque, te digo que lloré. Estaba muy desvelada. Había dormido como 3 horas y estaba yo en una contradicción. No lo supe manejar. Pero ahora ya lo voy a saber manejar. Ya estoy dispuesta a que me den premios y a decir en que qué bueno que me los dieron. Ahora ya no me va a dar nada, pero no importa. Por lo menos voy a estar contenta con los que ya tengo, que hasta eso me pesaba. Periodista. El año antepasado, la prestigiosa Universidad de Puebla, de la ciudad donde nació, le otorgó el doctorado honoris causa. ¿Cómo fue recibir esta distinción y qué sentimientos le despertó? Ángeles Mastretta, esa alegría sí la tuve muy clara. La Universidad de Puebla, en los años 70, tenía unos líos políticos muy serios. Había enfrentamientos con tiros. Yo entré a estudiar letras y pude estar ahí 2 meses y me salí porque había un caos. No era posible estudiar ahí con rigor y ver que había tiros. Había pleitos en toda la universidad. Todo muy complicado. Estaba absolutamente politizado el aire y había unos enfrentamientos bárbaros. Entonces yo me salí y me fui a México, a la UNAM, y me quedé siempre como con el pendiente de haber sido alumna de la Universidad de Puebla. Entonces fue muy agradable para mí, me dio una enorme alegría. La universidad está ahora muy protegida, muy bien cuidada, muy querida por la gente, está sacando excelentes profesionales. Me sentí de verdad honrada de que me dieran ese premio. Entonces, esta entrevista fue hecha por Ramón Alfredo Blanco en la revista Letralia, Tierra de las Letras, el 7 del 11 del 2005, es decir, ya tiene más de 10 años este texto. Y dice fragmento además porque es importante poner siempre que es fragmento y también porque el título que nos presentan, Argentina es mi país también, no tiene pero absolutamente nada que ver con lo que alcanzamos a leer nosotros en el fragmento. Entonces, chiquillos, siempre les he dicho, importantísimo leer el título, importantísimo leer todo, porque si nos quedamos con Argentina es mi país también, si yo, según lo que vimos, ¿cierto?, en la clase de hoy, el título es tan importante, supuestamente la periodista, o el periodista en realidad, le va a preguntar a esta señora Ángeles Mastretta acerca de
porque ella siente que Argentina es su país también. Pero lo que leímos no tiene absolutamente nada que ver con que ella, mexicana, sienta que Argentina también es su país. Por lo tanto, es importante, y esto voy a hacer siempre el hincapié, importante leer todo. Todo lo que aparezca se lee. Entonces, las preguntas, según el ensayo de EMRE del proceso 2018, dice así. ¿Qué aprendizaje le dejó a Mastretta la obtención del premio Rómulo Gallegos? A. Entender que los premios no siempre los reciben los mejores escritores. B. Aceptar sin cuestionamiento las cosas buenas que la vida le ha dado. C. Agradecer los premios y reconocimientos sin mirar de dónde provienen. D. Manejar con mayor tranquilidad las situaciones que le producen llanto. E. Estar contenta con los premios ya obtenidos sin esperar que lleguen más. Ya, está variada la cosa. Dicen que es la D, la B, la A, la C. Entonces estamos diciendo que puede ser A, B, C o D. En el fondo todas. Entender que los premios no siempre los reciben los mejores escritores. Aceptar sin cuestionamiento las cosas que la vida le ha dado. Agradecer los premios y reconocimientos sin mirar de dónde provienen. Y además están diciendo que también puede ser manejar con mayor tranquilidad las situaciones que le producen llanto. Entonces, les diré, chiquillos, que ¿qué acaba de ocurrir? Si bien es una pregunta bastante sencilla, acaba de ocurrir lo mismo que ocurrió la clase anterior. ¿Qué es lo que ocurrió? Que eran preguntas muy sencillas, pero nos íbamos confundiendo porque todos estos elementos que aparecen ahí aparecen mencionados en el texto. La mayoría de las alternativas que aparecen ahí salen en el texto. Pero les diré que la alternativa correcta era la alternativa B. Aceptar sin cuestionamiento las cosas buenas que la vida le ha dado. Entonces, Ángeles Mastretta menciona, ¿cierto? Sí, que efectivamente ella considera que los premios no siempre los reciben los mejores escritores. ¿Por qué? Porque ella dice que muchas veces lo reciben porque el jurado simplemente se le dio la gana. Agradecer los premios y reconocimientos sin mirar de dónde provienen, sí, también lo menciona, pero no exactamente igual. Manejar con mayor tranquilidad las situaciones que le producen llanto, no, mentira, eso nunca lo dijo. Y finalmente, estar contenta con los premios ya obtenidos sin esperar que lleguen más. No, tampoco lo dice, sino que dice algo así como que está contenta con haberse ganado el premio, que ahora como está contenta siente que no le va a llegar ninguno más, pero que de todas maneras está agradecida por lo que ella considera. Entonces, esta información aparece en el párrafo 3 y 4 y en el 2 también. Entonces dice, porque a mí me enseñaron a aceptar con más naturalidad las tristezas que las alegrías, a ponerle buena cara al mal tiempo. Me dijeron que así era y lo aprendí como una ley. Y no necesariamente aprendí no solo a esperar que me fuera bien, sino que no aprendí a sentir que me merezco lo que me pasa. Es decir, ella nos está contando ahí todo lo que supuestamente no aprendió antes. Entonces, con la llegada de este premio, Ángeles Mastretta aprende, ¿cierto?, a aceptar lo que la vida le va dando. Y lo dice, acá. Lo dice, déjenme ver. Aquí. Acá está. Para mí, me fui para otro lado. Para mí finalmente fue una maravilla porque he aprendido, después de haber ganado el premio, a decir sí, gracias. Qué bueno que esto me pasó, y a abrir las manos y cerrar los ojos y a aceptar lo que la vida me va dando. Ella menciona, ¿cierto?, que los premios son azarosos. Por lo tanto, no necesariamente se lo dan a los mejores, sino que los dan por azar, dependiendo del elemento de lo que ocurra con el jurado. Por lo tanto, la alternativa correcta era la alternativa B. Segunda. En el tercer párrafo, la entrevistada da a conocer el momento en que A. Descubre que las premiaciones son instancias de emociones compartidas. B.
acepta y comprende que puede recibir sin culpas los regalos que le proporciona la vida. C. Deja de cuestionarse la validez de los concursos y premiaciones. D. Reconoce que los jurados tienen razones fundadas para galardonar a un escritor. E. Asume sus habilidades como escritora de prestigio internacional. Justamente a su momento estábamos revisando el tercer párrafo, lo que ella iba contando, ¿cierto? Estaba Tomás Eloy Martínez entre los finalistas y a mí me parecía que por lógica, por edad, porque él es un gran escritor, tenían que darle el premio a él. Luego yo entendí he ido entendiendo con el tiempo que los premios son azarosos y que dependen de que la mayoría de los jurados hayan estado de acuerdo en darte el premio a ti y no a otro. Eso no te hace mejor escritor que otro, solamente te hace un premiado, lo cual para mí finalmente fue una maravilla porque he aprendido después de eso a decir sí gracias, qué bueno que esto me pasó, y a abrir las manos y cerrar los ojos y a aceptar lo que la vida me va dando, porque lo viví primero como un ataque, te digo que lloré, estaba muy desvelada, había dormido como 3 horas y estaba yo en una contradicción, no lo supe manejar. Me da risa que cuente eso porque es tan coloquial al lado de lo que estaba diciendo recién. Ya, entonces, en el tercer párrafo, lo que da a conocer es... La mayoría dijo que es la B. Vamos a esperar algunos más para ver quién este día de hoy se va a ir con la estrellita en la frente. La estrellita de me porté bien en clases. La estrellita de hice todas mis tareas. Y la estrellita de... saqué 850 simbólicos. Ya, tenemos respuesta B como respuesta correcta. Vamos a ver. Y efectivamente ya lo habíamos visto en la pregunta anterior, que lo que ella da a conocer en el tercer párrafo, ¿cierto? Es que acepta y comprende que puede recibir sin culpa los regalos que le proporcionan la vida. En el párrafo anterior ella estaba mencionando que lo que había aceptado, lo que había aprendido en realidad toda su vida, era un poco a sentir culpa. Pero ahora con el premio, con la obtención de este premio, ella comprendió que no tiene que tener culpa porque son regalos de la vida. Nos vamos a la última pregunta desafío de la Universidad Mayor. Dice: me enseñaron a ponerle buena cara al mal tiempo. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta el sentido de la expresión subrayada en el segmento anterior? A. Hay que negar el sufrimiento cultivando el optimismo. B. Hay que disfrazar el dolor a través de un semblante alegre. C. Hay que mostrarse imperturbable cuando sobrevienen problemas. D. Hay que tener una actitud positiva frente a las dificultades. E. Hay que saber enfrentar las injusticias de la vida. La mayoría está diciendo que es la D. La verdad es que las alternativas son bien similares, bien parecidas. Están mencionando que es la letra D. Vamos a ver si es la letra D. Y efectivamente es la letra D. De que genial. Mentira, no es genial. Pero ya, la letra D, hay que tener una actitud positiva frente a las dificultades. Efectivamente, no nos dice que haya que negar el sufrimiento, ni disfrazar el dolor, ni tampoco que haya que mantenerse impertérrita frente a los elementos, sino que efectivamente cuando al mal tiempo, buena cara. Hay que tener actitud positiva frente a las cosas que se nos van presentando en la vida. Entonces, efectivamente, la pregunta de desafío quedó sentada de esta manera. ¿Por qué? Porque este tipo de preguntas, ¿cuál de las siguientes opciones presenta el sentido de la expresión tanto, tanto, tanto del fragmento tanto, tanto, tanto? Importante, pregunta que sale muchas veces en la PSU, donde se nos nos pregunta para buscarle el sentido a alguna de las frases que se presentan ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos están midiendo básicamente en ese tipo de preguntas? Si sabemos identificar el lenguaje figurado del lenguaje denotativo, si sabemos interpretar las figuras retóricas que se nos presentan o no. Entonces, ojo con eso. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque puede, el año pasado no ocurrió, en el ensayo del DEMRA no ocurrió, puede
que no salga nuevamente ningún tipo de texto literario, de ningún tipo de texto lírico. Eso no quiere decir, ojo ahí, eso no quiere decir que no nos vayan a preguntar por interpretación de figuras. Acá la verdad es que no dicen qué tipo de figura literaria hay, pero sí nos dicen interprete la frase que se presenta a continuación, básicamente. Entonces, ojo ahí. Importante igual saber reconocer el lenguaje figurado, las entrevistas, todos los textos periodísticos en definitiva. La verdad es que no presentan muchas de este tipo de frases, pero como esto es una entrevista y la que lo está respondiendo es Ángeles Mastretta, que además es escritora, van a aparecer este tipo de frases armadas. Así que ojo ahí, hay que saber darle la vuelta y efectivamente ustedes lo hicieron muy bien porque lo tuvieron todos bien. Entonces, esa fue la pregunta de desafío, que además iba con una advertencia de la Universidad Mayor. Y estamos dando ya por terminada la clase del día de hoy. Así que nos vamos a las preguntas. Voy a revisar antes, sí, preguntas que hayan quedado de la clase, ¿cierto? Al inicio. Vamos a ver. Esa pregunta ya la contesté. Miren, aquí Belén Tessini explicó muchísimo mejor que yo el elemento de la subjetividad que se presenta igual en las noticias. Lo explicó muy bien, así que vamos a leer la respuesta que ella mencionó. Dice, la subjetividad está hasta en cosas como contar un hecho y luego contar solo las consecuencias positivas, omitiendo las negativas. No estás diciendo esto es mejor que esto, pero el orden sugiere. Muy bien, creo que lo explicó muy bien Belén Tessini. Efectivamente, eso es lo que ocurre con el periodismo. Se nos dice que el periodismo tiene que ser muy objetivo. Se nos dice y nos quedamos en esa idea, ¿cierto? La teoría periodística dice que el periodista tiene que ser objetivo. Sin embargo, tal como dice Belén Tessini, cuando los medios empiezan a coartar la información o a presentar solo un ámbito de la información, ya la objetividad se empieza a perder un poco. Belén, estrellita en la frente. No sé si usted se ganó la estrellita en la frente por las películas, por las preguntas, pero se da con estrellita en la frente igual porque lo explicó muchísimo mejor que yo. Belén pregunta, la misma Belén, ¿y si la encuesta se hace solo en una muestra específica de gente? Ya. Tenemos dos elementos en relación a la encuesta y que esto era en relación al reportaje, si no me equivoco. Tenemos dos elementos a considerar en el tema de la encuesta. Uno, que si la encuesta se hace, tendenciosamente hacia solamente un tipo de persona para que arrojen el resultado que la persona quiere, esa encuesta está mal hecha y no presenta la realidad. Y segundo, las encuestas generalmente están dedicadas a cierto tipo de público, es decir, se segmentan, por ejemplo, en grupos etarios, en grupos de socioculturales, en grupos socioeconómicos, en género también se selecciona mucho el tema de la encuesta. Entonces, si la encuesta se hace solo en una muestra específica, las encuestas se hacen con muestras específicas, precisamente para ir seleccionando qué tipo de información van arrojando. Generalmente las encuestas, por ejemplo, hacen, encuestas con respecto al fútbol. ¿Qué impacto tiene el fútbol en la sociedad? Entonces le preguntan, por ejemplo, a una comuna solamente. Hacen encuestas telefónicas y la hacen en una sola comuna. Pero eso no es porque vayan a hacerlo solamente en esa comuna y porque a la gente se le ocurrió porque les salía más barato llamar por teléfono a esa comuna. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que demográficamente tal vez esa comuna es más representativa que otras en términos de que tiene mucha variedad social. Por ejemplo, cuando se hacen para época de elecciones, cuando se empiezan a hacer el mismo día de las elecciones y se empiezan a hacer proyecciones en torno a quién está ganando o quién va a ganar o quién ya ganó al principio, ¿cierto? Generalmente esas encuestas se hacen acá en la región metropolitana y se hacen en la comuna de Ñuñoa, porque la comuna de Ñuñoa abarca muchísima gente en rango etario, en rango sociocultural, en rango socioeconómico y llega muchísima gente a votar a ese lugar, a la comuna de Ñuñoa, que además
tiene concentrado uno de los centros de votaciones más grandes que hay en el país, que es el Estadio Nacional. Por lo tanto, las encuestas sí o sí se hacen en una muestra específica de gente. Ahora, si esa muestra específica se hace precisamente para obtener los resultados que la persona quiere buscar, la encuesta va a estar mal hecha. Reseña versus crítica, ¿qué tan similar? Muy similar. Muy similar. La reseña, eso sí, y aquí no lo vimos, pero la reseña lo que hace es dar información en relación a lo que es, por ejemplo, un juego de video, un videojuego, para no ser tan anciana, un videojuego. Entonces, ¿qué es lo que hace la reseña? Cuenta un poco el tema de los gráficos como son, pero no da características subjetivas, es decir, la persona que está haciendo la reseña no cuenta si le gustó o no le gustó, sino que simplemente está reseñando, es decir, está dando a conocer los elementos de ese videojuego o de la película o del libro o del teatro o de danza o de lo que sea. Y la crítica definitivamente dice al periodista si le gustó o no le gustó. Deja muy en claro si le gusta o no le gusta. Luna dice, los medios de comunicación constructores de la realidad, efectivamente lo son. Por eso hay que ser muy críticos en relación a la información que nos entregan los medios de comunicación masiva, porque así como son masivos y llegan a mucha gente, también pueden deformar la información que le llega a la gente. Por lo tanto, es importante ser críticos frente a todo lo que se nos presente. Y las cartas que se publican en el periódico, ¿a qué corresponden? También es un tipo de texto del periódico, pero la diferencia con la carta es que la carta la envía el receptor. Por lo tanto, por eso no la vimos, ¿ya? Pero la carta claramente presenta la información y también presenta información y también presenta la molestia o la apreciación de los receptores en este caso. Ya no es un texto de la prensa escrita, porque el texto de prensa escrita son los que escriben las personas involucradas en el diario, no los receptores. Por eso no lo mencionamos. Pero las cartas sin duda tienen toda una estructura ahí considerable. Ahora, dependiendo de lo que quiera hacer la carta puede ser informativa, como decíamos, argumentativa, de crítica, de opinión, de comentario, de lo que el receptor en el fondo quiera hacer. Ya, más preguntas de la clase. Recordemos, esta es la parte de los anuncios comerciales. Ya, chiquillos, recuerden que esta es la última clase de contenidos, la última clase donde ya revisamos en el fondo el temario de la PSU en torno a lo que es contenido. Las próximas clases, las que siguen, 3 clases nos quedan, van a ser en relación a lo que es repaso, solamente repaso en relación a los ítems de la PSU. Primer repaso, conectores. Segundo repaso, plan de redacción. Tercer repaso, comprensión de lectura. Ahora, igual puede que se mezclen porque como es repaso van a preguntar de todo. Ya los conozco. Así como van a preguntar de todo, seguramente vamos a hacer un gran repaso general igual. ¿Serán clases de puros ejercicios? Sí, podríamos decir que sí. Vamos a hacer algunas revisiones, por ejemplo, revisar de nuevo el temario, el tema de las preguntas, cómo están estructuradas, las habilidades, cómo se resuelve tal ítem, tips y datos para la PSU misma, tips y datos también para solucionar algún ítem. Por ahí van enfocadas las clases. Ya, parece que no hay más preguntas. Chiquillos, entonces, tal como mencionaba recién, el día de hoy fue la última clase de contenido. Ya las próximas clases vamos a irnos con los repasos. Dejamos hartas clases de repaso considerando lo que ocurrió el año anterior, ¿cierto? Que fueron muchas preguntas porque hay mucha gente que se prepara hacia el final. Chiquillos, chiquillas, que tengan un muy bonito fin de semana. Cuídense mucho, queda poquito para la PSU. No se estresen, no dejen que les pase nada malo, porque si les pasa algo malo puede que se estresen y no es la idea. La idea es defenderse de la mejor manera. ¿Y cómo? Estudiando precisamente acá en Puntaje Nacional. Ya, chiquillos, que estén bien, cuídense harto como les decía, pásenlo bien y disfruten porque es fin de semana y hoy es viernes, aunque siempre es viernes en mi corazón, no importa, hoy es viernes y hay que celebrarlo. Que estén bien, un abrazo grande y apretado, nos vemos, chao, chao.
conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.